Su padre le dice a Pedrito, su hijo pequeño, vámonos. El padre le extiende la mano y sin titubear, Pedrito alarga el brazo para agarrar con su manito los dedos de su padre. Sin importar a dónde vayan, Pedrito confía en la dirección de su padre y lo sigue sin la menor vacilación. Sí, Pedro confía completamente en su padre. Sin embargo, el padre de Pedrito sabe que si él no lo instruye bien, a medida que va creciendo, adoptará sus propios criterios incorrectos acerca del mundo que lo rodea. Por eso, sabiamente, su padre va instruyendo a Pedrito en lo que son maneras correctas e incorrectas de actuar. Le dice, por ejemplo, que no debe de jugar en la calle, no debe jugar con fósforos, debe ser bondadoso con otros, respetar a los mayores, debe ser veraz en todo, y así por el estilo. Además, el padre le pone un buen ejemplo y también, en lo posible, le explica el porqué de los asuntos. De modo que, aun cuando no entiende completamente por qué su padre opina de cierta forma en algún punto, él lo acepta porque confía en que su padre sabe lo que es mejor. Y de hecho, cuando alguien desafía a Pedrito a ir en contra de algo que su padre le ha dicho, valerosamente dice no, porque mi padre me ha dicho que no debo hacer eso. Bueno, esto ilustra cómo llegamos a ser valerosos y confiar implícitamente en nuestro Padre Jehová. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos y vamos a tomar nota de cómo evidenciaron que confiaban en el respaldo de Jehová. Hablemos de Enoc y Noé. Ellos vivieron en el periodo antediluviano, es decir, antes del diluvio mundial. Pues, ¿cómo eran aquellas condiciones en ese tiempo? Pues Génesis 6:5 dice, solo citando, que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y cuando la Biblia dice algo, no exagera. De modo que cuando dice que todo el tiempo, es que todo el tiempo la generalidad, o más bien toda la gente en conjunto estaba pensando y haciendo cosas malas. Pues, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado ante aquellas condiciones? ¿Hubiéramos sido indiferentes, quizás diciendo, bueno, cada cual vive su vida a su manera, solo no haciéndolo yo? Bueno, pues vea el ejemplo de estos dos hombres. Primeramente, leamos lo que se registra acerca de Enoc, aquí en Judas 14 y 15. Dice, Enoc, el séptimo hombre en la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo, miren, Jehová vino con sus santas miriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. ¿No es cierto de que se requirió mucho valor para decirles a las personas de ese tiempo de que, mira, lo que estás haciendo no está bien, a Dios no le gusta eso? Ciertamente, ¿verdad? Y el registro bíblico indica de que les disgustó tanto a la gente de aquel tiempo que querían matarlo. Entonces, de nuevo, ciertamente requirió mucho valor de parte de él. Ahora, ¿qué hay en cuanto a Noé? Bueno, volvamos a la Biblia, ahora a Segunda de Pedro
Segunda de Pedro, y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 5 respecto a qué estaba haciendo Noé antes del diluvio. Dice, tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Sí, Noé les estaba predicando, tal como indica el versículo. Y claro, incluía lo mismo que ya dijimos, de que les estaba diciendo de que no estaba bien lo que estaban haciendo. Para ponerse bien con Dios, tenían que dejar de hacer eso, tenían que también entrar en el arca tal como él y su familia iban a hacer. Estaba dejándoles saber esto, estaba predicándoles. De nuevo necesitó o requirió valor de parte de él esto. Pues estos 2 hombres, Enoc y Noé, fueron excelentes ejemplos para nuestros días, porque la Biblia indica de que nuestros días son semejantes a aquellos días antediluvianos. Bueno, nosotros tampoco somos indiferentes a la maldad que ocurre en la tierra, sino que también valerosamente la denunciamos por medio de predicar las buenas noticias del reino. Nosotros adoptamos esta postura porque igual como aquellos hombres, Enoc, Noé y otros, nosotros conocemos el pensar de Jehová sobre la situación mundial. Pues bien, ¿cómo pudieron Enoc, Noé, muchos otros de tiempos bíblicos y también del día moderno desarrollar tanta confianza en Jehová? Pues Jehová nos da 2 razones principales por las que podemos confiar en Él sin reservas. Razón número 1. Las obras creativas y su palabra nos sirven de base para confiar en Él. Y lo voy a repetir. Dice, las obras creativas y su palabra nos sirven de base para confiar en Él. Pues vamos a explicar esto enseguida. Por favor, acompáñenme a leer Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 4. Y aquí tome nota de cómo se le describe a Jehová. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. ¿Notó usted de que se le describe a Jehová como la roca? Bueno, en el parque central de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, hay grandes piedras, y quizás usted ha visto o quizás ha visitado ahí, pero hay estas grandes piedras, bien grandes, que uno puede subirse encima de ellas o ir alrededor de ellas. Bueno, estas piedras cautivaron tanto a los que diseñaron el parque que decidieron que sería mejor y más fácil diseñar los paisajes alrededor de ellas. Y menos mal, porque años más tarde los geólogos descubrieron que estas formaciones de rocas en realidad son las extremidades de lo que en un tiempo era una cordillera de montañas. Imagínense. Bueno, este mismo tipo de rocas son las que hay por debajo de toda la isla de Manhattan, y es por la razón por la que se pueden edificar tantos rascacielos ahí, y estos salen en películas a cada rato, ¿verdad? Estos rascacielos grandes, pero es por el subsuelo que hay ahí, es pura piedra, pura roca.
Y los que edifican o los que edificaron en un tiempo ahí sabían de que se podía edificar con seguridad algo ahí, algo bien pesado, bien alto, porque no se iba a mover eso. Bueno, este es el tipo de imagen que se nos quiere pintar en la Biblia cuando habla de Jehová Dios como la roca. Algo estable, inamovible, de modo que podemos confiar en todo lo que Jehová hace. Bueno, piense en esto ahora. Igual como el creador mismo, la personalidad de él, pues las leyes de la creación son completamente confiables. Por ejemplo, el científico muy famoso que era perito en cohetes, su nombre era Wernher von Braun, dijo: las leyes naturales del universo son tan precisas que no se nos hace difícil construir una nave espacial para volar a la luna y podemos medir el tiempo del vuelo con precisión de una fracción de segundo. Estas leyes tienen que haber sido establecidas por alguien. Sí, por la roca, ¿verdad? Bueno, otro científico de renombre dijo también, dice: mientras más examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que obedece ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy razonable suponer que haya principios unificadores, de modo que todas las leyes sean parte de alguna ley mayor. Sí, ¿verdad? Y sabemos quién puso esa ley mayor y todas las leyes de la creación. Así que de la creación, simplemente observándola, podemos percibir que Jehová es un Dios de orden. Y a la vez, el que Él sea ordenado pone de manifiesto que es amoroso y también de que es veraz en todo lo que hace. Interesante, ¿no es cierto?, cómo están entrelazadas estas cualidades. Ahora bien, tal como podemos tener confianza implícita en las cosas físicas que Dios ha creado, también podemos tenerlo en las cosas espirituales que provienen de Él. Leamos lo que Jesús dijo al respecto en Juan capítulo 17. Juan 17. Y el versículo 17. Santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. De modo que lo que Dios dice, su palabra, es siempre cierto. Cuando leemos en la Biblia de que no hay que robar, no hay que ser inmoral, no hay que beber en demasía, no hay necesidad de preguntarse uno, bueno, ¿será cierto? ¿Me va a beneficiar si hago lo que Dios dice? No, sabemos con seguridad de que Dios está diciéndonos lo que es mejor para nosotros. Si Dios dice algo, es cierto y podemos confiar en eso siempre. Muy bien, pues pasemos a la razón número 2 para confiar en Jehová sin reservas. Es porque reconocemos que nuestra forma de reaccionar ante la persecución es una basada en las Escrituras. Y voy a leerlo de nuevo. Dice: la segunda razón por la que podemos confiar sin reservas en Jehová es porque reconocemos que nuestra forma de reaccionar ante la persecución es una basada en las Escrituras. Bueno, ¿y cómo reaccionamos ante la persecución? Pues leamos lo que Jesús dijo aquí en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 11 y 12. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte
los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Bueno, ¿cómo nos sentimos cuando alguien dice algo mentiroso sobre nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando nos insultan y nos hagan otras cosas malas? Bueno, lo normal es de que nos sentimos mal, ¿no es cierto? Nadie quiere de que lo insulten, de que digan cosas mentirosas sobre ella, ¿verdad? Y sin embargo, Jesucristo dijo de que íbamos a ser felices al sufrir estas cosas. Bueno, tales reacciones no son reacciones normales de humanos obrando bajo su propio poder. Más bien es indicación de que han sido infundidos con fe y valor procedentes de Dios mismo. Qué interesante, ¿verdad? Y nuestra manera de reaccionar ante la persecución, entonces, es una indicación de que podemos confiar en Jehová, de que podemos confiar en el respaldo. Es indicación de que ahí está el Espíritu Santo ayudándonos. Pero cabe preguntar, ¿pero por qué nos odia el mundo? Bueno, Jesús nos puso sobre aviso de que sin lugar a dudas se nos perseguiría si nos poníamos de parte de Dios y de Él. Solo para citar, Mateo 24:9 dice: entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Así que debemos reconocer que tal persecución es mucho más que un ataque personal en contra de nosotros. En Salmo capítulo 2, a los versículos 1 y 2, ahí se aclara este asunto aún más contundentemente. Santiago 2, 1 y 2. Dice: ¿por qué están alborotadas las naciones y los pueblos andan tramando cosas inútiles? Los reyes de la tierra toman su posición y los altos funcionarios se reúnen como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Sí, en realidad, cuando se nos persigue, esto es un ataque contra la soberanía de Jehová y contra la gobernación o su gobernación mediante el reino mesiánico. Bueno, si reconocemos este emocionante hecho, estaremos más resueltos que nunca a no ceder ante la persecución. Por supuesto, esto requiere confianza absoluta en Jehová. El apóstol Pablo fue una de tales personas que confió valerosamente en Jehová. Pese a estar en prisión, Pablo demostró valor al continuar predicando aún bajo tales circunstancias. Lo interesante es de que su valor no solo tuvo un efecto en aquellos a quienes predicó, sino también en sus compañeros de creencia. Vamos a leer esto en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Versículos 13 y 14. Dice, este es Pablo hablando, él dijo: porque toda la guardia pretoriana y todos los demás saben que llevo estas cadenas por causa de Cristo. Y ahora la mayoría de los hermanos en el Señor han ganado más confianza gracias a mis cadenas y están demostrando más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Entonces, todo esto, este valor que obtuvieron los hermanos por ver el buen ejemplo de él, fue gracias a eso mismo, de que él continúa haciendo lo que
sabía que debía hacer, es decir, predicar las buenas noticias. Pues hoy en día, ¿no es cierto que también nos incita a buenas obras saber que nuestros hermanos, compañeros de nuestra congregación y en otras congregaciones están soportando dificultades? Algunos están en prisiones, otros están con dificultades de salud, otros con dificultades económicas. Y aún así, no es cierto de que en nuestras congregaciones, o en nuestra congregación, se ve de que, por ejemplo, uno observa de que llega una hermana con sus hijitos arregladitos y están listos para la reunión. Y uno sabe de que todo eso requirió mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Preparar a su familia para venir a las reuniones, pero está haciéndolo regularmente. Otros hermanos y hermanas están haciendo esto y viniendo a las reuniones regularmente y predicando a pesar de que tienen dificultades económicas y están lidiando con eso, pero no dejan a un lado sus actividades teocráticas o espirituales. Y esto nos infunde de valor y también a nosotros para simplemente hacer lo que uno sabe que debe hacer, ¿no es cierto? Entonces, es un beneficio para todos observar a tales actos de fe. De modo que queremos tener en cuenta de que estamos peleando esta batalla por nuestro amor a Dios, para nuestra propia salvación eterna y también como estímulo a nuestros hermanos para que ellos hagan lo mismo. Pero, siendo sinceros, a veces nos entra temor cuando estamos bajo algún tipo de presión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hacía Pedrito, el niño de la ilustración del principio, cuando caminaba con su padre y le entraba temor? Bueno, se hacía con más fuerza de la mano de su padre, o quizás se escondía atrás de su padre, pero el punto es de que se apoyaba en su padre. Bueno, igualmente, cuando nos entra temor, debemos apoyarnos más en Jehová. Recordemos que ni Pablo, que fue una persona de mucha educación seglar y con preparación de otro tipo, pudo soportar la persecución bajo su propio poder, sino solo bajo la influencia del poder de Dios. Y leamos cómo él relató su situación. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios 1, versículos 8 al 10. Dijo: hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas que tuvimos en la provincia de Asia. Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba nuestras fuerzas, que hasta el punto de temer por nuestras vidas. De hecho, nos sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Él nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo. Y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá librándonos. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes de que necesitamos el poder de Dios para aguantar cualquier persecución o dificultad. Tal como Pablo lo expresó ahí, dijo que estaban con temor de perder la vida aún, ¿verdad? Pero él se apoyó y los otros hermanos de ese tiempo se apoyaron en Jehová, y lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando afrontamos alguna presión inusual, pudiéramos decir. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros mostrar valor y confianza ahora mismo?
Bueno, primero debemos siempre recordar que nuestra guerra no es física, sino espiritual. De ahí que los cristianos verdaderos no vamos a hacer daño a otros, porque reconocemos que la venganza pertenece a Dios y no al hombre. Por lo tanto, continuaremos siendo un pueblo pacífico y sumiso, obediente a los gobiernos humanos donde quiera que vivamos. Y mientras nos esforzamos al máximo por llevar vidas tranquilas y pacíficas, también continuaremos predicando las buenas noticias del reino de Dios. Ahora bien, ¿cuándo debemos empezar a manifestar valor y confiar en Jehová? Bueno, piensa en esto. ¿Cuándo es que un soldado aprende a utilizar su arma y otro equipo? Pues no es en el campo de batalla cuando empieza a averiguar cómo usar todo su equipo, ¿verdad? No, pues eso sería completamente mortal o le costaría la vida, ¿verdad? Es mucho antes, durante sesiones de ensayo, cuando aprende a utilizar su equipo. Pues igualmente, cuando nos veamos bajo intensa persecución, no será el tiempo para empezar a mostrar valor y confiar en Jehová. Más bien es ahora el tiempo para cultivar estas características. Oportunidades para hacerlo son en la escuela, en el trabajo, en el vecindario mismo donde vivimos, ¿verdad? Y claro, una de las maneras principales en las que ensayamos las cualidades de valor y confianza es por llevar a cabo nuestro ministerio, la predicación de cualquier forma que podamos hacerlo, de casa en casa, por la calle, testimonio informal, etc. Además de concentrarnos en nuestro propio ministerio, también pidamos en oración que todos los que componemos la hermandad internacional seamos valerosos y confiemos en Jehová hasta el fin. En conclusión, recuerde el ejemplo de Pedrito. Con el tiempo, él llegó a ser un hombre valeroso que confió en su padre y se dejó instruir por él. Pues igualmente, confiemos en Jehová y dejémonos instruir por él, por lo que también llegaremos a ser personas valerosas.